vamos terminando esta jornada y empiezo, por supuesto, con mi agradecimiento a la Defensoría del Público de Argentina por su invitación, por tenernos aquí, por reunirnos y, por supuesto, a la organización de News Ombudsman que cada año realiza esta reunión y que se convierte en uno de los principales foros para el intercambio de experiencias entre defensores del lector, el radioescucha, el televidente y periodistas que hacemos esta función. En el caso de los dilemas ante el tratamiento de imágenes y hechos violentos, México en este momento es un caso paradigmático ante la situación de violencia que se vive en el país desde hace una década. Esto ha generado problemas y dilemas éticos que antes no se habían manifestado de manera tan evidente. No es que no existieran, es que no eran tan visibles y ahora la violencia y la reacción de los medios frente a esta los pone en evidencia. Y es de lo que les voy a hablar ahora. La prensa en general suele debatirse entre la necesidad de ser rentable y los límites deontológicos que se ha impuesto a sí misma para ejercer un periodismo responsable. Tras este dilema, suelen ocultarse consideraciones mercantiles de la industria que se expresan en la necesidad de rating, de circulación, de clics. En esa dicotomía, se confunde el debate sobre el sensacionalismo y el periodismo ético, sobre la información y el entretenimiento, sobre el rigor y la espectacularización, sobre la estética y el morbo. Y a veces, particularmente en México hoy día, todo se reduce a la sobrevivencia, literalmente. El espacio aquí es breve, así que me voy a limitar a plantear solo un par de dilemas que son transversales a toda la prensa mexicana, a su realidad y a sus retos del presente y del futuro inmediato. Dilema 1. Periodismo contra sensacionalismo. La cobertura de la violencia por sí misma tiene demasiados ángulos que analizar como para poder abordarlos todos en una exposición tan breve como esta. No es solo una cuestión de calidad informativa, de rigor profesional, de estándares éticos. La cobertura de la violencia pasa por la seguridad de las víctimas y de sus familias, por la sobrevivencia de comunidades enteras, por la pertinencia social de la información y por la seguridad de los propios periodistas. Y también, ¿por qué no?, de la más elemental de las decencias. En México, la guerra contra las drogas, que en 2006 hizo estallar el entonces presidente Felipe Calderón, tomó por sorpresa a los medios que no supieron reaccionar ante la escalada de violencia. La mayor parte de los medios mexicanos se han dedicado al mero registro de sucesos, a la numeralia de los asesinatos, de los atentados. Son coberturas anecdóticas que en el mejor de los casos apenas sirven para dejar constancia de que algo ocurrió, pero que no permiten comprender los fenómenos detrás de la violencia y la descomposición política y social que vive México. Es información, mucha de ella, sin contexto, que carece de pertinencia social. En el peor de los casos, hay medios que medran con la desgracia. Particularmente algunos periódicos de la Ciudad de México, la capital del país, encontraron en el sensacionalismo una veta comercial que explotan a través de tabloides que ellos mismos editan. Les voy a presentar dos ejemplos brutales. El periódico El Universal, que recién acaba de cumplir 100 años
y entre los invitados a un coloquio sobre periodismo que realizaron para festejar, tuvieron a Fernando Savater, el autor del célebre ensayo Ética para Amador. Este periódico, El Universal, cuenta con un código de ética y además con una declaración pública sobre su compromiso deontológico frente a la cobertura de la violencia. Se trata de una declaración comprometida con el derecho a la información, el periodismo profesional, los más elevados estándares éticos y un estricto respeto a la vida privada y a los derechos de la personalidad. Estas son dos de las principales cláusulas de su decálogo sobre cobertura de violencia. Punto número 1. El Universal, dice este decálogo, rige su cobertura de seguridad pública y violencia de acuerdo con los lineamientos generales de su código de ética, el cual exige la difusión de información veraz, equilibrada, sustentada en hechos y fuentes reales, siempre identificables. Algo que nadie puede rebatir. Punto número 4 del decálogo. El Universal no explota la tragedia de terceros con el fin de generar mayor lectoría o audiencia, por lo que rechaza la información y los contenidos de corte sensacionalista, lo que incluye textos o imágenes expresas de víctimas de la violencia. Compromisos encomiables, sin duda, pero en realidad esto es lo que hacen con su tabloide. Otro diario de referencia en la Ciudad de México, el periódico Reforma, suele presentarse a sí mismo como ejemplo de profesionalismo y de elevados estándares éticos. Es uno de los pocos periódicos mexicanos que desde su fundación cuenta con un código de ética. Este diario pertenece al grupo Reforma, cuya historia se remonta a 1922 y posee en total 9 periódicos en las principales ciudades del país. El código de ética de Reforma es singular. Las normas de conductas para sus reporteros pasan incluso por la forma de vestir. Los hombres, los reporteros hombres, siempre de saco y corbata. Yo no podría trabajar hoy ahí. Traigo saco, pero no corbata. Y las mujeres, las reporteras mujeres, sin escote ni faldas cortas. El nacimiento de Reforma en 1993 significó verdaderamente una bocanada de aire fresco en la prensa de la Ciudad de México. Prometía ser un periódico en serio. Y de hecho, ha recibido varios premios internacionales, porque hacen buen periodismo, tiene buenos periodistas. Pero también, muy pronto, mostró su apetito por las ganancias fáciles. Así que decidió publicar el tabloide Metro. México, Metro lo conocen la mayor parte de ustedes en Europa. México es apenas uno de los 23 países donde se publica Metro o Publimetro, como también se le conoce. Y en México, Reforma, este periódico tan serio, es su editor. Tras el atentado en Bruselas, apenas el mes pasado, Reforma no tuvo reparos en presentar esta enorme vulgaridad en la portada de su propio periódico tabloide. Esto es un juego de palabras con una connotación sexual tremendamente vulgar. Es un juego de palabras que se entiende en español mexicano. Pero la cosa está de la belga. La belga es el juego de palabras y se refiere al pene. Más que un dilema, esto que les presento, más que un dilema, me parece que es un problema. Un problema de doble moral de los medios.
Y cuando se habla de doble moral, pareciera que hablamos del lado oscuro de la conciencia, como una excepción, como lo anormal. Yo creo lo contrario. Creo que los principios y valores de los que presumen algunos medios son una mera coartada que emboza su interés primario. El dinero antes que el lector, la ganancia antes que la audiencia, el morbo como mercancía, la prensa como instrumento de lucro. ¿Cómo justifican Reforma y El Universal la mera existencia de tabloides como Metro y El Gráfico? Y aun si pudieran hacerlo, ¿de qué tamaño es la hipocresía de los dueños y directivos que desde el autoengaño se erigen como referentes éticos? ¿Cómo hacen para sostener la mirada la demás prensa que presume un periodismo con los más elevados estándares deontológicos y al mismo tiempo reciclan la información de sus reporteros con el único fin de vender la versión más vulgar de sí mismos? No exhibir y condenar esta falsa moral es complicidad. Segundo dilema, que va un poco más allá de las propias empresas y que toca a la vida de los periodistas, de los reporteros de a pie. Plata o plomo y las coberturas seguras. Ustedes, la mayoría, como yo, son periodistas. Saben tal vez por experiencia propia o por la de algún colega cercano lo que implica cubrir una guerra. En México lo estamos descubriendo, tristemente, muy mal. En general, los medios mexicanos no capacitan ética y psicológicamente a sus reporteros para realizar coberturas de violencia, ni les asisten durante y después para enfrentar el estrés postraumático que genera este tipo de coberturas, similares a las de un corresponsal de guerra. Porque México está en guerra. Perdón, no sé si se los había comentado, pero México está en guerra. Alguien podrá decir que exagero, que no es para tanto en México, pues. Pero quien me acuse de alarmista no será ninguna de las 186,372 personas asesinadas en 9 años. Eso es un promedio de 20,708 muertes cada año. Casi 57 personas asesinadas todos los días. Más de 2 homicidios relacionados con el crimen organizado por hora. Eso significa que mientras hemos estado el día de hoy aquí en este salón, por lo menos 16 personas han muerto en mi país. Y no es imposible que yo conozca a alguna de ellas. ¿Cómo se cubre una guerra que ninguna autoridad internacional se atreve a reconocer como guerra? ¿Cómo se cubre una tragedia humanitaria a la vista de todo el mundo, pero que todos ignoran? ¿Vale la pena, como periodistas, como reporteros, vale la pena jugarse la vida para reportar una realidad que parece imponerse sin piedad a la esperanza? México es una gran fosa común cubierta por amplias zonas de silencio, donde la prensa es acallada. Esta es una guerra en la que no se distinguen los bandos. ¿Quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Este video que les presento ahora se difundió la semana pasada y ha causado una gran indignación en México y una cosa verdaderamente extraordinaria, que es al secretario de la Defensa Nacional, the Ministry of War, presentando una disculpa pública y rindiendo cuentas ante la sociedad por este caso. No les voy a pasar el video completo porque es tremendamente brutal. Pero el sonido.
un soldado del ejército mexicano. Está tratando de sacar la información sobre una mujer que se llama María Los militares están ahí potenciándolo y alguien más lo está filmando. El uniforme oscuro atrás, el hombre que tiene esa bolsa de plástico, es un elemento de la Policía Federal. Vamos por atrás, señora. Curiosamente, una de las cosas que más indigna de este video en las redes sociales es al final que vamos a llegar ahí. Donde esta mujer militar se queja de la mujer a la que está torturando y le dice pinche vieja dramática. You fucking dramatic girl. La policía trata de retirar el cabello. Las muñecas, ¿qué te parece? ¿Vas a hablar? Enough. Muchos medios en el mundo están conscientes de esto. No es gratuito que en 2010 Los Angeles Times enviara a México a su reportera Tracy Wilkinson, una experimentada corresponsal de guerra que antes de llegar a México cubrió precisamente la guerra de los Balcanes, los conflictos en Medio Oriente, en Irak, en Israel, las guerras civiles en Nicaragua y El Salvador. Actualmente ya se retiró de México, es la corresponsal de Los Angeles Times en Washington. Pero mientras fue corresponsal en México, Wilkinson aplicó las llamadas reglas de Bagdad para la cobertura de conflictos armados: llegar rápido, reportear y salir. Los periodistas mexicanos no podemos hacer eso. Nosotros llegamos rápido, reporteamos y nos quedamos. Y en el caso de muchos colegas míos, ni siquiera cuentan con el respaldo de sus propios medios. Trabajan en condiciones infrahumanas, percibiendo salarios ridículos y a veces poniendo en riesgo a sus propias familias, que pueden ser víctimas, junto con ellos, de represalias del crimen organizado. Y todo esto en un ambiente de absoluta impunidad. La frase plata o plomo que marca este dilema se refiere a las condiciones en que trabajan muchos periodistas mexicanos en más de la mitad del país, donde el crimen organizado, a veces organizado por gobiernos municipales y estatales, les impone la agenda informativa diaria y los somete a censura. Cuando se resisten, les cobran caro. El mapa que ven muestra el registro de 56 ataques contra la prensa en 13 estados del país. Ataques que incluyen granadas arrojadas dentro de sus instalaciones y redacciones acribilladas por comandos con armas de grueso calibre. Algo así como Charlie Hebdo, precisamente. Esta es la brutal realidad para demasiados periodistas en México. Informar en estas condiciones ha dejado de ser un acto periodístico para convertirse en un acto de valor y a veces en un acto de resistencia. Esta otra gráfica muestra los lugares donde han sido asesinados 92 periodistas en México.
Y la fuente de la violencia contra la prensa mexicana no se limita al crimen organizado ni a funcionarios públicos corruptos, sino que se ha extendido a organizaciones civiles, sindicatos e incluso partidos políticos. Plata o plomo. Este es el dilema más fuerte que deben enfrentar todos los días buena parte de la prensa en México. Un país con más de 1,000 noticieros de radio y de televisión y más de 5,000 periódicos y revistas, cuya agenda informativa a veces es un dilema: informar o morir. Muchas gracias.